Y hoy tenemos a un invitado muy especial que lo tenemos acá en el piso. Él es Blanco, correcto, secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, además de ser profesor de distintas universidades, integrante del Consejo Editorial de una revista de Derecho Penal y Procesal Penal. Autor de libros. Autor de libros y varios artículos especiales, mucho tema de criptomonedas. Así que Hernán, te saludamos, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, gracias por la invitación. Bueno, me alegro. Los tenemos a Alfredo Popritkin y a Diego Balbi también conectados a través del Zoom. Los saludamos, ¿cómo están? Se te escucha medio bajo, Alfredo. A ver. Ahora bien. Sí, perfecto. Bueno, me acerco un poquito al equipo, sí. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Dieguito? Todo muy bien. Bueno, y como decíamos recién, lo tenemos a Hernán acá en el estudio y vamos a aprovechar el tiempo. Y Diego, ¿querés empezar con la primera consulta? ¿Cómo no? Sí, cómo no. Bueno, siempre por ahí arrancamos quizás, y sobre todo, bueno, por una cuestión judicial o jurídica, marcando quizás la conceptualización como para marcar, digamos, la diferencia que hay entre lo que es los criptoactivos, las criptomonedas. Si Hernán nos puede desandar un poco en esas consideraciones para después entrar un poquito más en el abordaje, digamos, de lo que es su actividad propia, para poner en contexto, ¿no? Que siempre consideramos un poco el hecho de qué estamos hablando cuando hablamos de la criptoactividad. Bueno, criptoactivos en realidad es un término más amplio, incluye toda una serie de tokens, de los cuales las criptomonedas son por ahí digamos, el exponente más conocido, más importante. Para ahora están también los NFTs, hay varios tokens. También hay tokens, por ejemplo, que se dan y que dan derecho, por ejemplo, a eventualmente tener una criptomoneda cuando hay un lanzamiento de monedas nuevas, etcétera. O sea, los criptoactivos son cualquier activo criptográfico, es decir, que, digamos, al cual se le asigna un valor o que tiene o representa algo. La diferencia que tienen las criptomonedas es que no tienen ningún activo subyacente, no están relacionadas con nada, son una especie de medio de pago, o sirven como medio de pago, un refugio de valor totalmente criptográfico, es decir, que no es, digamos, es estrictamente virtual, es básicamente una especie de un registro en un libro mayor que es la blockchain y nada más. No tiene no representa un título valor, no representa una moneda, no es de curso legal salvo en El Salvador. Bueno, Hernán, entonces me diste pie para alargar con mi pregunta. Dale nomás. ¿La blockchain no da una ventaja al tener la trazabilidad? ¿La ventaja para el investigador, decís? Exacto. Sí, por supuesto. Por eso, en general, con la mayoría de las criptomonedas se habla estrictamente de que no ofrecen anonimato, sino pseudoanonimato. Porque hay herramientas tecnológicas que permiten no solo, digamos, hacer el rastreo de todas las operaciones. Digamos, la blockchain registra todas las operaciones hechas con criptomonedas en cada blockchain. ¿Sí? Por cada criptomoneda tiene su propia blockchain. Y, por ejemplo, tomando Bitcoin, que es la más conocida, se pueden rastrear todas las operaciones desde el primer Bitcoin minado hasta hoy, todas. Y con un nivel de confiabilidad muy grande, porque la blockchain, por su propia naturaleza, es virtualmente inalterable. Y por ende da mucha seguridad jurídica a la hora de tomarla como prueba, digamos, o como fuente de información. Después, obviamente, así como hay herramientas tecnológicas que permiten analizar la blockchain como si fueran, básicamente son herramientas de Big Data, en la cual es el set de información que se toma es la blockchain. Así como hay herramientas para esa investigación, también hay herramientas tecnológicas para impedir el rastreo o para volver más difícil. Lo que serían los mixers, estamos hablando. Hay los mixers, hay también, sobre todo en el contexto de Ethereum, están lo que llaman atomic swaps. Son distintas formas de contratos inteligentes que permiten hacer lo que es el salto de cadenas, es decir, pasar de una criptomoneda a otra para cortar la cadena de rastreos así. Digamos, hay distintas formas de moverla, de impedir o hacer más difícil o más complejo el rastreo. Que se puede usar. O sea, esto es casi todo lo que tiene que ver con
la investigación en digamos, en el ciberespacio es como una especie de, o tecnológica, es una especie de guerra tecnológica entre las herramientas que ayudan a los investigadores y las herramientas que pueden ser explotadas para obstaculizar, lo que llaman herramientas antiforenses. Y te hago una consulta respecto de esto último que comentás. ¿Existe alguna presunción, digamos, que desvirtúa el principio de inocencia cuando se utilizan algunas de estas herramientas para ocultar la trazabilidad de las criptomonedas? A eso voy. Se puede tomar como un indicio porque en algunos casos, digamos, en general se toma, ¿qué se toma en las investigaciones? Cuando se hace una maniobra de excesiva complejidad que no tiene un fundamento económico, digamos. Si uno hace pudiendo hacer una transferencia de A a B, hace una transferencia pasando por 7 personas en el medio y algo, digamos, no hay una justificación económica para que eso pase normalmente. No hay un motivo que no sea entorpecer una investigación. Por ende, eso podría ser tomado como un indicio. Después hay que probar que el dinero proviene de un delito y quién es el verdadero de todo lo demás, pero sí es sospechoso. Sí, como en este momento hay un proyecto de ley para reformular la ley de lavados y y poner como sujetos obligados a los proveedores de servicios de activos virtuales, básicamente a las plataformas. Obviamente el hecho del uso de mixers o digamos la complejización de la cadena de transacciones o transferencias sería una operación sospechosa, claramente. Bien, pero eso iría en contra de los fundamentos fundacionales de, por ejemplo, la criptomoneda Bitcoin. No, digamos, lo que ofrece el Bitcoin es que el solo funcionamiento de la moneda normalmente genera cierto anonimato, nada más. O sea, hacerlo más complejo todavía no es el funcionamiento del Bitcoin. El Bitcoin no está hecho para, digamos, la idea original, no sé si hay una idea original, habría que preguntarle a Nakamoto cuál es la idea original. Digamos. La realidad estamos especulando. Sí, pero el sistema original de Bitcoin no está pensado, o la idea no es que haya un montón de transacciones por la misma persona para si yo se le quiero transferir a vos, que haya 70 intermediarios. O sea, 70 personas interpuestas. No ofrece eso. Simplemente ofrece una posibilidad de transferir peer-to-peer. Claro, par a par anónimamente. De hecho, el diseño original es par a par. Sí. Así que entre dos. No entre 10 o entre 11 o entre 20. O sea, entonces, en ese sentido, podría tomarse como que no es necesariamente la idea original. Se genera anonimato simplemente por eso, porque la realidad es, les diría que las criptomonedas son casi como una de las destilaciones más perfectas de lo que es la ideología hacker original, que es muy preocupada por la privacidad, que no quiere intermediarios, hacelo vos mismo, en el cual se recompensa a la persona que más se involucra en la parte tecnológica. Por eso los mineros, digamos, el que más poder tecnológico computacional pone, más monedas se lleva. O sea, es eso, básicamente como un experimento basado en la ética hacker original que, digamos, tomó vuelo propio y se convirtió en este monstruo que ahora estamos, digamos, que se hizo popular. Pero la idea era esa. Después, como todas cosas que uno programa y la deja libre, porque la realidad es que es incontrolable la criptomoneda, después toma su vida propia. Y la gente hace lo que quiere. Digamos. Pero digamos, en términos de la investigación y de la BAM, podríamos decir que en principio ayudaría porque vos tenés una trazabilidad, te permite seguir las operaciones y eso sería válido como evidencia digital, sí. Que yo, por ejemplo, pueda empezar a rastrear de dónde fue, de dónde salió el dinero y hacia dónde fue. Por supuesto, es un registro, es una ruta del dinero, lo único que virtual, pero es una ruta del dinero además muy bien documentada, porque está documentada en la blockchain, que es un documento casi inalterable. Les diría que la blockchain es, digamos, para la sociedad en general, o para la blockchain es la tecnología más el aporte más grande que hicieron los criptoactivos, porque es una tecnología que no solo sirve para eso, sino para un montón de cosas y da un montón de seguridad jurídica. Obviamente, un rastreo documentado en la blockchain da un montón de seguridad, es una prueba bárbara. ¿Y cuál sería la cadena de custodia ahí? Digamos directamente ya la misma tecnología. Es un documento público, en realidad lo que se hace es, digamos, lo que se presenta es el análisis, pero cualquiera que lo quiera chequear simplemente tiene que ir a la blockchain, usar la misma herramienta tecnológica y lo va a tener. Digamos, para los seguimientos medianamente, digamos, con un nivel de simple o de una complejidad normal, cada criptomoneda tiene
programas que son de open source, es decir, que se pueden descargar gratuitamente de internet, que permite hacer el rastreo, lo que se llama el chain analysis. Sí. O sea, pero eso es básicamente una herramienta que te facilita el análisis. La información está toda ahí, no es que uno la genera, digamos. Te hago una pregunta en relación a eso. ¿Cómo ves vos que están los organismos de seguridad en la Argentina, las fuerzas de seguridad, los estamentos judiciales, el Ministerio Público Fiscal, en relación a esa capacidad de análisis con estos instrumentos de acceso público a los que vos mencionás? Con instrumentos de acceso público ya hay casos que lo han usado. Yo conozco, bueno, en el SIG de la Ciudad de Buenos Aires hubo ya por lo menos 2 casos en los que se usaron esas herramientas de fuente abierta para hacer investigaciones y para hacer un rastreo. Creo que hay en otros, no sé si en Córdoba también hubo algún caso. El problema es cuando se requiere, digamos, cuando hay una cosa de más complejidad, cuando hay una investigación que requiere un nivel de complejidad más grande, porque ahí hace falta usar herramientas más complejas que están en manos de empresas privadas. Y esas, ahí tiene que darse una especie de digamos, de supuesto de cooperación pública-privada, en el cual hay que invertir para pagar, digamos, el uso de estas herramientas que no son baratas. Es un tema a verificar. Yo creo que en algún momento, dependiendo digamos, hasta qué punto se generalice el uso de criptomonedas para pagos ilegales, y es una inversión que se va a tener que hacer, pero es una inversión importante. Argentina no es un país con un presupuesto enorme como para hacerlo, o digamos, como para que esa sea una decisión fácil. Pero bueno, en algún momento yo creo que hay varias cosas de tecnología que van a tener que invertirse, porque cada vez más la investigación se está pasando al ciberespacio y cada vez son más importantes las herramientas digitales para investigar. ¿Y respecto de la capacitación del personal? Y hay que trabajarlo. La verdad que hay bastante oferta en los últimos 2 o 3 años en todo sentido, digamos. Hay congresos, no solo de criptoactivos, sino de investigación digital en general. Hay congresos muy grandes que arman las fuerzas de seguridad todos los años, en los cuales se comparte mucha información. Y también hay en provincias y en la capital cursos dirigidos al Ministerio Público, a los jueces, etcétera. Está habiendo como una divulgación. Falta un montón, claramente. La verdad que falta mucho. Hay un tema acá, históricamente, yo estoy hace 20 y pico de años en la justicia siempre ha sido como lenta para adaptarse a las novedades. Pero en general las novedades se dan, digamos, a plazos más largos. Y ahora el problema es que el avance de la tecnología se da a plazos mucho más rápidos y hay una exigencia mucho más grande de adaptarse. Sí, a ver, depende de qué tan entusiasta sea el sumariante que lleva el expediente, básicamente. Sí, en ese sentido, yo creo que una cosa que fue positiva dentro de todo el desastre que fue la pandemia es que tomaron más protagonismo por el personal joven en muchos juzgados, simplemente por el tema de que... por ser jóvenes. Claro, y porque claro, las herramientas tradicionales a las cuales digamos, la gente veterana, como de mi edad, etcétera, no tenían, normalmente accedían, no estaban disponibles, entonces había que buscar soluciones alternativas y a quién vamos a ir se va a recurrir más que a los nativos digitales, que son todos los que tienen 20 y pico. Entonces eso les dio protagonismo. Y creo que mucha gente que le tenía miedo a toda la computadora se tuvo que empezar a familiarizar, y eso es medianamente un paso adelante, digamos. Después ahora hay que explotarlo, porque también hay una reacción, no sé, creo que hace poco, creo que fue la provincia de Misiones, que tenía todo digital y ahora que están tratando de volver al papel. O sea, hay como una reacción de volver a lo que uno hizo siempre, que es claramente negativa. Pero bueno, el tema es ese, hay que seguir empujando hacia adelante, porque además... Para investigar esto van a tener que usarse cada vez más herramientas tecnológicas nuevas y soluciones distintas a las tradicionales, y hay que abrir la cabeza de los operadores del sistema para que estén dispuestos a hacerlo, digamos. Si no, es muy difícil. Alfredo, ¿alguna consulta? ¿O Diego? ¿Los tenemos? Sí. Sí, Hernán, te hago una pregunta. Vos sos un especialista, estás orientado al derecho penal, trabajás en la Corte Suprema como secretario, supongo que sos secretario en el área penal.
de la Corte. Vemos que pueden existir dificultades en las investigaciones de posibles delitos vinculados con el uso de estos activos digitales. También he visto que sos autor de un libro que se llama Tecnología Informática e Investigación Criminal. Creo que por todo esto estamos en presencia de una persona sumamente conocedora de toda esta temática. Yo por lo que observo y por mi conocimiento, mi experiencia, realmente el Poder Judicial carece no solo de herramientas como las que vos mencionás, sino también de conocimientos, iniciativas y posibilidades de incursionar en investigaciones complejas. Esto es algo que se observa quizás desde fuera del Poder Judicial. ¿Cómo se puede encarar la cuestión más allá de un aspecto presupuestario? ¿Qué medidas sugerirías para que en el futuro se puedan realizar investigaciones realmente de valor, que agreguen prueba válida para los procesos penales? ¿Se te ocurre algún mecanismo, algunas ideas? Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Algunas se están avanzando, otras falta mucho. Hay varias cuestiones. Por un lado, en general, con las investigaciones complejas, yo el principal problema que veo es las investigaciones complejas son muy diferentes a las investigaciones normales. O sea, funcionan a otros tiempos. No hablamos de la lentitud habitual del Poder Judicial por sí mismo, sino porque, digamos, de por sí la investigación compleja requiere otro nivel de dedicación. El hecho de que, por ejemplo, la estructura nacional o federal esté armada pensando en un solo organismo, una sola fiscalía que investiga todos los delitos iguales, es decir, los delitos normales y los delitos complejos al mismo tiempo, eso para mí es negativo. Sí, en muchas provincias se han empezado a generar fiscalías especializadas en delitos complejos que no toman todos los delitos, sino que se dedican específicamente para llevar investigaciones complejas. Eso para mí es un modelo a seguir. Han empezado a surgir también fiscalías especializadas, como la Procelac, la Fiscalía de Ciber, todas esas fiscalías. Eso me parece también es un paso adelante, porque, digamos, se necesitan especialistas para investigar ciertos temas. También en esas fiscalías se empieza a ver una investigación multidisciplinaria, que eso también es una característica de las investigaciones complejas o las que tienen tecnología, pero también las patrimoniales. Es decir, que no solo hay que tener el conocimiento del abogado, que uno cuando empieza con el derecho penal piensa que solamente sabiendo penal ya sabe todo, pero no. Entonces empieza a ser importante esta interacción entre abogados, contadores, informáticos, etc. Y en esa interacción es importante, sobre todo, las personas que saben hablar, menciono dos idiomas, es decir, el que sabe hablar de derecho y informática o derecho y contabilidad, etc. ¿Por qué? Porque es el que primero hace de nexo para que se comuniquen estos distintos especialistas. Y además también después para poder explicarlo, ya sea en un juicio o para explicarle, por ejemplo, cuando es el tema tecnológico. Si uno tiene que explicarle a un juez para que adopte una medida más o menos novedosa tecnológicamente, la gente, digamos, la tendencia normal va a ser hacer renuente por la duda que haya una nulidad o que pase algo raro. Y bueno, la forma de vencer esa renuencia es explicándole en forma correcta cómo funcionan las cosas. Entonces esto es importantísimo. Hoy la capacitación, la verdad que hay oferta, como ya dije antes, pero no hay no hay muchas iniciativas a nivel institucional de, vamos a formar a toda esta gente con, digamos, en una forma medianamente ordenada. Definamos quiénes son los que necesitan capacitarse en esto y vamos a mandar a esa en forma organizada. Cada uno se capacita a voluntad propia. Los que quieren capacitarse se capacitan y los que no se quieren capacitar no se capacitan. Entonces tenemos, digamos, pasa un montón de por ahí jueces, etcétera, que simplemente deciden que no necesitan aprender nada de tecnología y están ahí sin saber nada de tecnología. No saben lo que es un metadato. Claro, y, entonces, y después anulan la prueba por no saber lo que es un metadato. Entonces eso, digamos, debiera estar pensado para que generar una adaptación
digamos, global de la justicia, así como hoy, por ejemplo, hay iniciativas para que haya una adaptación global a lo que es la perspectiva de género, con la ley Micaela, etcétera, que me parece perfecto, lo mismo tiene que pasar con distintas cosas. La realidad cambia y los operadores se tienen que adaptar. Digamos, a ningún médico, cuando uno tiene un hospital, no se le ocurriría que los médicos no se capaciten en 20 años. Los médicos se tienen que capacitar porque digamos, las herramientas que tienen que utilizar se modifican. Entonces, lo mismo tendrá que pasar con los jueces, pero eso no hay. A mí el principal problema es eso, la falta de una estrategia global de decir, bueno, vamos en esta dirección, tenemos que adquirir estas herramientas, tenemos que adquirir estos conocimientos y tenemos que organizar las investigaciones de esta manera. Eso no existe. A nivel general, en algunas provincias lo hay, en otras no. Córdoba por ahí tiene bastante avance con el tema de ciber, en Ciudad de Buenos Aires un poco hay también, en otras provincias ha habido, por ejemplo en Santa Fe hubo todo un desarrollo con lo que es el tema de lavado, de armar unidades fiscales para investigaciones complejas. Se va haciendo, pero no, digamos, no hay, ni a galar que no hay una estrategia nacional, ¿no? Que le cae a cada provincia y es medio al tuntún, a medida que se le va ocurriendo a alguien. Ese para ahí es el principal problema que hay. Después está el tema de el desarrollo y la compra de las nuevas tecnologías, que eso también es algo que falta, y ahí ya es un poquito más complejo por un tema presupuestario, pero bueno, va a ser necesario porque la tecnología cambia y hay que adaptarse. Mira, en relación a esto, a estas políticas, digamos, de capacitación generales, políticas de todo el Poder Judicial, me ha tocado trabajar varios años en el Poder Judicial y solo recuerdo en 15 años de trabajo, esto que vos mencionabas, capacitaciones en relación a temas de género. Ninguna otra. Así que era obligatorio que todo el personal del juzgado asista a esa formación. Sin duda que... dejamos... Pero por eso, porque fue por una ley, digamos, ni siquiera fue una iniciativa del Poder Judicial eso, fue una ley que vino desde el Congreso para hacerlo. ¿Y por qué se dio? Porque empezaron a estallar ciertos casos y entonces se generó la idea de que hay una urgencia de cambiar eso. El problema en la Argentina es que todo se hace cuando surge una urgencia. Reactivos. Claro, reactivo ante una urgencia. Pasa hoy, por ejemplo, no hay protocolos, ha empezado a haber decomisos de criptomonedas. Ahora, no hay monederos estatales todavía. ¿Y qué se hace entonces con el decomiso? A veces quedan en una cuenta en la plataforma a nombre de alguien o en la propia plataforma congelados o en algunos casos cuando es monedas robadas a una víctima, sí, se la dan a esa víctima como depositario judicial, pero no hay nunca se desarrolló un tema de que haya monederos estatales. El día que tenga que haber decomisos de criptomonedas que no están en plataformas, sí, y además, sí va a tener que haber un monedero, porque si no, no se puede generar el decomiso. Y además, eso nunca hay. Además que hay muchas billeteras como Metamask, como Traswallet, que no son costos, o sea, que no tenés costos, sino tenés que entender el tema no cómo funciona. El tema no es tanto el costo, porque hacer un monedero estatal no es un tema de presupuesto. Es un tema de decir, de decisión política. Claro, pero aparte de definir a nombre de quién va a estar, quién va a poder controlarlo, qué niveles de seguridad voy a tener, qué tipo de monedero voy a usar. ¿Voy a hacer un monedero frío? ¿Voy a usar un monedero online? ¿Voy a usar un monedero multifirma? Si hay un monedero multifirma, ¿quiénes van a tener las firmas? Si yo hago un embargo de criptomonedas, o digamos una incautación, cuando todavía no hay un decomiso final, ¿qué hago? ¿Lo paso a moneda fiduciaria, a dólares, o lo dejo en criptomonedas y me arriesgo a que suba, baje? Todo ese tipo de cosas hay que pensarla de antemano, porque si la tiene que improvisar un juzgado o un fiscal, institucionalmente se corre mucho riesgo, porque esa persona individualmente es la que va a tomar la decisión y después se va a tener que hacer cargo. Y esa decisión la tiene que tomar antes. Hoy, el momento para pensarlo sería ahora, cuando no hay tantos casos, en vez de esperar a que los casos exploten, y reaccionar. Digamos, lo bueno que tiene que no haya en realidad un poquito de urgencia hay, pero que no haya tanta urgencia, es que uno puede hacer las cosas pensándolas. ¿Y el decomiso se da generalmente en exchange o también en billeteras? En Argentina todos los decomisos que hubo son en exchange. En otros países del mundo ya ha habido de monederos en poder de los usuarios, que es obviamente muchísimo más complejo. Y igual no estamos solos en eso, en todos los lugares en Sudamérica, en todos los lugares que se hizo de eso, se improvisó de una forma escandalosa. Pero
Pero porque es así. Nadie piensa antes hasta Sí. que el momento que uno llega Sí, al momento toma que la tiene que decisión. decomisar y dice, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, inventan. Yo me pasó, yo fui hace poco, estuve en un congreso en Colombia y contaron casos, no sé, de que abra un monedero un carabinero en Chile en el momento, digamos, entonces es la realidad, y entonces el carabinero ese se fue a su casa con las monedas a su nombre, tomando Sí. un solo policía, tomando toda la responsabilidad de que pase cualquier cosa, le hackeen el teléfono, o sea, entonces eso no puede pasar. Pero bueno, digamos, no estamos solos, la cultura sudamericana, la cultura sudamericana es preocuparse por el tema cuando el tema no explota en la mano. ¿Y a nivel internacional hay normativas sobre esto? Sí, hay países que han desarrollado zona normativa. Por ende, también hay una experiencia para tomar. Por ejemplo, en Países Bajos, con el tema de la volatilidad de los precios, en Países Bajos, por ejemplo, lo que se hace es cuando se genera este embargo preventivo, que cuando el monedero está en poder del imputado implica transferirlo, lo que se hacen es, se le dan 3 días para que el sospechoso elija si lo quiere mantener en la criptomoneda o pasarlo a moneda fiduciaria. Elige y firma. Y después se hace responsable. O sea, si bajó mucho el precio, y bueno, problema de él. Y si subió mucho el precio y se lo pasó a moneda fiduciaria, problema de él. Entonces, esa es una forma. Otros está puesto ya en ley que se pasa sí o sí a moneda fiduciaria ni bien se logra el embargo. Pero de esa forma hay una regla clara que es anterior. Y no la decisión la toma el que tuvo la mala suerte de tener que hacer el decomiso. Porque eso además que genera un riesgo adicional. O sea, ya el que tenga que hacer el decomiso tiene el riesgo de que tiene que aventurarse a lo desconocido y arriesgarse que haya una nulidad, que le pase algo. Además a esto se le agrega otro motivo más, que es la posibilidad de que se le haga responsable de lo que pasó con las criptomonedas. Entonces eso no genera las condiciones para que se animen a tomar medidas novedosas de investigación que son necesarias. Y ahí te hago una pregunta porque me surge. Vos decís que en el decomiso, ¿qué nulidades podría haber si no hay nada escrito? O sea, porque también para que te hagan una nulidad, vos tenés que tener como un marco de referencia para decir no hizo lo que tenía que haber hecho. Pero si yo no tengo nada... No, en un secuestro, sí, en un secuestro. Puede haber en un secuestro, digamos, bueno, más allá de las normales, ¿no? Con el tema de la fundamentación, etcétera. Cuando se trata de un monedero, digamos, en manos del usuario, la forma para hacerlo es la misma que usan los hackers para robarse la criptomoneda. Básicamente lo que hay que hacer es conseguir lo que es la llave privada y usarla para transferir a un monedero estatal, a un eventual monedero estatal. Eso implica, en algunos casos, hackearle el teléfono, conseguir de algún lado que esté anotada la contraseña para ingresar y hacerlo. O sea, son cosas muy novedosas y ahí sigue, digamos. Puede haber nulidades reales o puede haber nulidades que simplemente se den porque el defensor se da cuenta de que puede plantear algo y si el juez o el fiscal o el juez no entiende qué está pasando, ante la duda puede llegar a declarar una... Okay. Eso es lo que pasa cuando se aventura a lo desconocido, no sabe qué va a pasar. O el que lo hace tiene que tener ya a mano o ya preparada una explicación para que cuando venga el planteo que va a venir, porque ante lo desconocido siempre uno se lo va a jugar a hacer... O sea, si yo soy un defensor y hacen algo así, obviamente voy a plantear, no, esto es irregular, no está previsto en la norma, es un exceso, digamos, porque no pierdo nada. Y del otro lado hay que estar listo para responder a eso. Además hay obviamente temas de cadena de custodia, porque es obviamente un tema informático en el que yo me estoy introduciendo en forma subrepticia en un sistema informático, digamos, tiene todas sus complejidades, ¿no? Bien. Diego. No se te escucha, Diego. Sí, voy a hacer 3 preguntas en una. No, yo por lo que decía Hernán, increíble, la verdad que da para hablar mucho tiempo, pero pensaba en el tema mencionaste lo de la ley que está, creo que es la prevención del lavado, bueno, que incorporaba el hecho de, no sé si la parte de los abogados como informantes, el hecho de los activos virtuales, como, bueno, hacer toda una trazabilidad, pero que, bueno, eso creo que al final no tuvo dictamen. Pero que eso sería, digamos, de alguna manera más preventivo. Y quizás lo que habría que hacer es ser más proactivo, siempre hablando desde la participación del Estado, ¿no? Sobre todo en lo último que marcaban en cuanto a el verdadero conocimiento de lo que es la criptoactividad. Quizás tenemos casos de referencia, como es, no sé si Misiones, San Luis, varias provincias donde legislaron sobre blockchain,
pero no sobre la utilización de los criptoactivos o de los tokens, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que sería quizás la incorporación de estos mismos dentro de lo que es el ámbito público. ¿Y no te parece, Hernán, que podría ser, digamos, en este mix que estamos como generando una ley, una legislación preventiva, que no sé si acá en realidad tenemos un gran tema de delitos a nivel de virtualidad o de criptomonedas, no sé si a nivel mundial es tan importante también, pero por otro lado nos falta quizás la parte más proactiva de, digamos, de impulsar proyectos tokenizados y que el Estado se involucre dentro de lo que son esos tokens que generalmente generan los proyectos. Básicamente para tener ese conocimiento de saber cómo es la operatividad cripto o de la criptoactividad, de la blockchain, con todas las aristas, más proactivas que reactivas. No sé si se entendió por ahí la exposición. A ver, hay distintas cosas. Primero, el proyecto es... hay una cuestión que tiene que ver con el cumplimiento de compromisos internacionales. El Grupo de Acción Financiera Internacional en la última versión de las 40 recomendaciones que del 2019 le puso que todos los países tienen que poner como sujetos obligados a los proveedores de servicios de activos virtuales para que hagan, conozca a su cliente y reporten operaciones sospechosas. Eso implica no solo colocarlo como sujetos obligados, sino establecer en la normativa local que tienen que estar registrados y sometidos a supervisión. Eso para empezar. La ley apunta a eso. Digamos, es una ley que reforma, que básicamente la idea es que reforme la ley de lavado actual. Hay varias cosas que se reforman, no solamente esta, pero esta es la que es relevante para el tema que estamos hablando. Eso para mí es fundamental porque también a nivel de investigación, los proveedores de servicios activos virtuales son clave en todas las investigaciones que tengan que ver con investigaciones patrimoniales que involucren criptomonedas. Porque son el nexo entre el mundo virtual y el mundo físico, es decir, es el único que puede, el nexo entre clave está la dirección de Bitcoin o la dirección de criptomoneda, que es básicamente una secuencia alfanumérica, y un nombre y apellido de un DNI. Entonces eso la verdad que es fundamental. Y además porque la aparición de las plataformas introduce en un ecosistema que está diseñado para ser descentralizado, como son las criptomonedas, un elemento centralizado, un intermediario. La idea de las criptomonedas es que todas las operaciones fueran par a par, sin intermediarios. Y lo que introduce las plataformas es un intermediario, alguien que conoce una cara. O sea, que por ende son importantísimos y eso sería un avance, que eso se genere. Eso desde el punto de vista de la investigación y también de lo que es la prevención del lavado, etc. Es una faceta más de lo que es en general las políticas de prevención mundial de prevención del lavado de activos, que está basada en poner como sujetos obligados a los gatekeepers, es decir, a operadores o personas físicas o jurídicas que ocupan sectores claves estratégicos de la economía para la prevención del lavado. Eso por un lado. Con respecto a lo otro, a nivel mundial hay distintas posturas respecto de qué hacer con las criptomonedas. Hay algunos que lo prohíben, ahora pasó por ejemplo con China, hay otros que lo abrazan por completo, como pasó con El Salvador y no le fue tan bien. Y todavía no sabemos, está en evolución. Todavía nunca se sabe. Hay que ver cómo se por el momento Por el momento tuvo mala suerte, justo abrazó el Bitcoin cuando las criptomonedas están en el peor momento. Pero está comprando, ¿qué te dice que siga comprando y después suba muy arriba? Pero bueno, es una forma, es un enfoque. Yo la verdad que, digamos, no soy un experto financiero en criptomonedas, así que la verdad que no puedo decir qué estrategia es buena o mala con respecto a si abrazar las criptomonedas o no abrazar las criptomonedas. Eso se lo dejo a los que saben, que yo no soy. Pero bueno, hay distintas. Ahora, que existen las criptomonedas es una realidad. Y por ende esa realidad medianamente tendría que haber, es una realidad y es una realidad que incide en la economía. Por ende el Estado no se puede desentender. Además, hay un tema adicional también, y vuelvo acá a la parte de investigación que es la que yo manejo. Cuanto más involucramiento haya de los organismos, o de los organismos del Estado en las criptomonedas, más información va a haber para eventuales investigaciones. O sea, si los bancos le prestan servicio a los operadores de criptomonedas, van a tener información sobre ellos. Y así sucesivamente.
Por ende va a haber más fuentes de información. Y la investigación del lavado se basa muchas veces en la combinación de distintas fuentes de información. Cuanto más se involucren, mejor es. El tema es que en general, tanto acá como le diría casi regionalmente, la mayoría de los organismos de supervisión no se quieren acercar a las criptomonedas. Hay países donde ha salido por ley que, por ejemplo, los supervisores de bolsa tienen que hacerse cargo de las criptomonedas y hay una rebelión del organismo contra la ley para no hacerse cargo. Entonces, nadie sabe porque cómo... nadie entiende, nadie porque entiende, no quiere estudiar, hay que estudiar y capacitarse. Exactamente, nadie entiende y por la duda no quieren hacerlo. Acá, sin ir más lejos, hay una comunicación del Banco Central que les impide a los bancos prestar servicios con criptomonedas, lo cual de vuelta por lo mismo, porque no sé cómo hacen y mientras tanto lo que digo es no lo toquen. Lo cual también pone en desventaja a los bancos con respecto al fintech, pero bueno, eso me parece. Después, y si tiene que haber regulación, para mí la regulación debiera ser nacional. No puede haber una regulación, para cada provincia tenga su regulación para una cosa que no tiene fronteras, me parece absurdo. Pero bueno, ni siquiera hay tanta coincidencia en la doctrina sobre qué son las criptomonedas. Sí, no, tenemos... Entonces, digamos, el camino a recorrer es largo. De conceptualización. Hernán, ahí Diego quiere preguntarle. Sí. No, una sola aclaración. Y quizás diferenciando, porque está claro lo que marcás con respecto a las criptomonedas. Y si podríamos hablar de lo que serían los tokens fuera de lo que serían las criptomonedas, ponerle los criptoactivos. Bueno, los podría tokens, también. Sí, se puede, ¿por qué no? Los tokens aparte tienen para mí el tema es ese, el token tiene para mí una naturaleza jurídica distinta de criptomoneda, porque el token sí representa algo. O sea, es más parecido a un título valor, espero, no, digamos, calculo que algún especialista de títulos valores probablemente me esté insultando en este momento, pero lo veo por lo menos un poquito más parecido porque sí ya tiene algo subyacente, o sea, está relacionado con algo. Mientras que la criptomoneda no tiene nada debajo. O sea, la criptomoneda es esto, es una criptomoneda y punto, no hay nada, no representa nada. Tiene valor porque la gente se lo asigna. En cambio, el problema es que claro, los NFT representan algo que también es medio una nebulosa, pero es más parecido a un título, el token es más parecido a un título valor o a un título negociable, digamos. Y de hecho han empezado a surgir casi como bolsas o mercados secundarios, incluso hubo casos en Estados Unidos ya de insider trading con el tema de NFTs, con una persona que trabajaba en una página y en esa página se publicaban los 10 NFTs más importantes como en la portada y por ende subían, entonces esta persona sabía de antemano cuáles iban a publicar y los compraba a través de terceros, o sea que ya eso más también lo emparenta con los títulos valores, ¿no? Pero bueno, es un tema que hay que definirlo jurídicamente primero hay que definirlo jurídicamente y para luego a partir de ahí empezar a avanzar en cómo es la mejor forma de regularlo. Bueno, y para ir cerrando, porque se nos va y nos van a matar, el operador nos va a matar, la última pregunta. ¿Cuál sería tu conclusión? ¿Está asociado al crimen organizado los criptoactivos o no? Porque yo quiero desmitificar, porque si vamos 2,5 del PBI mundial, viene por la banca tradicional. Si sacamos porcentajes, es muy poquito el porcentaje de criptomonedas relacionadas al crimen organizado. Quiero saber tu opinión. A ver, primero una aclaración. La cifra esa de 2 a 5% del PBI es una cifra que es inventada. ¿Del informe? Sí, es inventada. Es una cifra que inventó el FMI. No existe. Esa cifra no existe. Ah, bueno. Es bueno saberlo. Siempre hay que ir a los datos. O sea, digamos, creo que el término técnico sería zaraza. Pero bueno, sacando eso. Es un medio de pago que sirve para el crimen organizado. O sea, no es que la criptomoneda es la moneda del crimen organizado. ¿Tiene una simbiosis? Sí. Porque el Bitcoin se hizo, digamos, el primer gran crecimiento del Bitcoin se dio a partir del que se adoptó como forma de pago en los mercados virtuales en la red oscura, en la Darknet. Entonces, siempre tuvo esa simbiosis. Ahora, después tomó vuelo propio. Hoy es más el uso lícito de las criptomonedas que el uso ilícito. O sea, es mayoritario el uso lícito. Ahora, ¿tiene una relación con el crimen organizado? Sí. Sobre todo a partir de la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia obligó a pasarse de los pagos en efectivo a un pago virtual. ¿Por qué? Porque no podían trasladarse
digamos, como todo el mundo estaba encerrado, no se podían trasladar por la calle con moneda en efectivo, entonces hubo que encontrar. Entonces hay dos fenómenos. El primero es, mucho del crimen organizado se ha ido pasando en los últimos, les diría, 10 años, cada vez más al cibercrimen. Y la moneda del cibercrimen son las criptomonedas, porque es una moneda virtual para un delito virtual. Eso ya generó la primer gran relación. Y luego a través de, digamos, el tema de la pandemia acrecentó esa relación. Incluso, digamos, organizaciones criminales que eran muy afectas al dinero en efectivo, cash, por ejemplo, las narcotraficantes colombianos se han ido pasando cada vez más a la moneda virtual porque es lo que te sirve para pagar sin el traslado físico. Claro, sin el traslado físico. Uno puede arreglar pagos con otros delincuentes en cualquier lugar del mundo sin tener que trasladar la plata en efectivo que se la pueden decomisar. Entonces, hay un uso cada vez más grande del crimen organizado. Lo que pasa es que, claro, crecen en paralelo los dos mercados. El mercado ilícito de criptomonedas ha ido creciendo, digamos, un montón en los últimos 10 años. Lo que pasa es que el otro creció más grande todavía. Bueno. Ahí entonces Bien. hay que buscar los números, como siempre decimos. Bueno, Hernán, la verdad que súper completo todo lo que nos viniste a contar. Festejamos que haya gente joven en la Corte Suprema. Bueno, sí, la verdad que comparado con lo que son los ministros de la Corte, los secretarios letrados por ahí de mayor antigüedad, o el personal judicial que va creciendo siempre en edad y difícilmente se renueva, sos una persona joven que entiende realmente el tema, que está preocupada por no solo aprender y profundizar, sino por divulgarlo, así que nos parece un excelente paso tu presencia en la Corte, y bueno, te alentamos a que esto se expanda por todo el Poder Judicial, Ministerio Público, para que alcance a todos los estamentos. Ojalá. Bueno, muchas gracias por tu participación. Gracias. Vamos a una pausa.